En Salta, Argentina, el sol del sábado bendijo la pequeña iglesia de San Francisco. Prometía ser un día inolvidable, un hito de amor y esperanza para Emiliano, el portero de uno de los edificios más lujosos de la ciudad. Con su sonrisa sincera y la mirada llena de bondad de quien conoce la vida en sus verdades más sencillas, estaba a punto de casarse. Su novia, una mujer de belleza sencilla y un corazón enorme, lo esperaba en el altar, envuelta en un vestido blanco que parecía flotar. La melodía de la marcha nupcial llenaba el aire, y cada paso que Emiliano daba hacia el altar era un paso hacia un futuro soñado, construido con sacrificio y mucho amor. Pero, como la vida nos recuerda, no todos los sueños florecen sin espinas. Ese día, que se suponía sería una celebración del amor puro, una sombra de prejuicio y crueldad comenzó a desplegarse, transformando la alegría en un espectáculo amargo. ¿Quién hubiera imaginado que, entre los invitados, algunos no portaban la felicidad, sino el veneno del juicio? Y que, en medio de esta creciente humillación, una figura inesperada, una madrina con ojos vigilantes y un secreto oculto, observaba cada detalle, urdiendo un plan que cambiaría el destino de todos. Lo que vio en su rostro lo cambió todo para siempre. Pero lo que no sabía era que, tras el velo de la indiferencia, la hija de un millonario estaba a punto de reescribir el guión de ese día, y quizás el de muchas vidas. La Basílica de San Francisco, con sus muros color terracota y su imponente torre, parecía acoger la felicidad que irradiaba la pareja. Emiliano, con su traje alquilado pero impecable, sintió que su corazón se desbordaba. Cada mirada intercambiada con su novia, cada apretón de manos de los pocos amigos y familiares presentes, era un tesoro. La ceremonia se desarrolló con la sencillez y pureza que siempre había soñado. Los votos, pronunciados con la voz entrecortada por la emoción, resonaron en el respetuoso silencio de la nave, prometiendo amor y lealtad, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza. Ah, pobreza, una palabra que, para Emiliano, era una realidad constante, pero que ese día parecía insignificante comparada con la inmensidad de su amor. La modesta pero cálida recepción se celebró en un pequeño salón alquilado en el centro de Salta. Mesas sencillas estaban decoradas con flores recogidas del jardín de un vecino y una tarta casera horneada con cariño por las tías de la novia. La música, una guitarra y un bombo, invitaba al baile y a una celebración de la cultura local. Emiliano, radiante, bailó con su esposa, sintiéndose el hombre más afortunado del mundo. La vida, pensó, estaba hecha de estos momentos, de estos lazos que el dinero no podía comprar. Pero entonces, como una nube oscura que aparece sin previo aviso en un cielo azul de verano, comenzaron a aparecer las primeras grietas. Un susurro por aquí, una mirada desdeñosa por allá, un grupo de invitados, compañeros de trabajo de Emiliano del lujoso edificio, llegaron tarde, con aspecto de hacerle un favor. Sus atuendos caros y sonrisas forzadas contrastaban con la genuina alegría del ambiente. «¡Mira! ¡El portero se casa!», resonó una voz burlona, apagada pero lo suficientemente audible como para hacer que la sonrisa de Emiliano flaqueara. «Pensé que se iba a casar con la escoba», añadió otro con una risa seca. La novia, al notar el cambio en la expresión de Emiliano, le apretó la mano, intentando transmitirle fuerza, pero la semilla de la humillación ya estaba sembrada. Lo que se suponía sería el día más feliz de sus vidas, se estaba convirtiendo poco a poco en una pesadilla silenciosa, donde el prejuicio y la insensibilidad amenazaban con robarle la magia al momento. ¿Cómo defenderse de algo tan sutil, pero tan afilado como una cuchilla invisible? ¿Y quién, en medio de esta creciente tensión, notaría la discreta presencia de Lara García, la dama de honor, observándolo todo con una intensidad que pocos podían descifrar? Emiliano no era solo un portero, era el guardián silencioso de un universo de historias que pasaban por su puerta a diario.
Desde pequeño, la vida en Salta le enseñó el valor del trabajo duro y la dignidad. Creció en un barrio humilde, donde el sol caía a plomo sobre las calles de tierra y la solidaridad era la moneda más preciada. Sus padres, trabajadores incansables, le inculcaron el respeto por los demás y la convicción de que todo trabajo honesto conlleva su propia nobleza. Cuando consiguió el trabajo de portero en el edificio Las Rosas, uno de los edificios más imponentes de la ciudad, Emiliano sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Allí, no solo abría puertas, sino que también recibía paquetes, escuchaba quejas, tranquilizaba a los niños y a menudo era el primero en darse cuenta de que algo no iba bien en la vida de los residentes. Conocía los horarios de cada uno, los nombres de sus cachorros y sus preferencias de entrega. Para él, ser portero era mucho más que un trabajo. Era una forma de cuidar, de pertenecer a una comunidad, incluso si la distancia social entre él y los residentes a veces era abismal. Sus sueños eran sencillos pero profundos. Tener un hogar acogedor con su amada, formar una familia y, sobre todo, vivir con la conciencia tranquila de quien hace el bien. Su matrimonio con Sofía fue la materialización de esos sueños. Ahorró cada centavo. Trabajó horas extra y sacrificó pequeños placeres para que ese día fuera especial. Quería que Sofía tuviera la boda que se merecía, un día para celebrar el amor que los unía, lejos de las preocupaciones y dificultades que enfrentaban a diario. Sin embargo, la sociedad suele usar una lente distorsionada para ver la dignidad. Para algunos, el uniforme del portero era un sello, una barrera invisible que los separaba de un mundo de privilegio y reconocimiento. Vieron la posición, no al hombre. Vieron la función, no el alma. Y fue esta percepción superficial la que, en ese día festivo, comenzó a erosionar la alegría de Emiliano. Él, que siempre se había enorgullecido de su trabajo y honestidad, sintió el peso de miradas que lo menospreciaban, que cuestionaban su derecho a la felicidad plena. Emiliano, el guardián de las puertas y los sueños sencillos, estaba a punto de descubrir que la mayor batalla de su vida no sería contra la adversidad, sino contra el prejuicio que buscaba robarle la belleza de su momento más sagrado. Y mientras luchaba internamente contra esta oleada de desdén, la figura de Lara García, su madrina, permanecía acechante, una pieza aún enigmática en este complejo tablero de emociones e injusticias. Mientras las primeras punzadas de humillación se extendían por el aire en la recepción de Emiliano y Sofía, una figura se movía con una gracia casi imperceptible entre los invitados. Lara García no solo era una mujer hermosa, poseía un aura de sofisticación que parecía tejida con hilos de silencio y observación. Su mirada profunda y penetrante captó cada detalle, desde el brillo forzado en los ojos de la novia hasta las sonrisas condescendientes de algunos invitados. Llevaba un vestido azul marino largo, impecablemente confeccionado, que, aunque discreto, destilaba una elegancia indiscutible. No había ostentación en sus gestos ni en su discurso, que era suave y mesurado. Lara era la madrina de Sofía, pero para muchos allí presentes, su presencia era un enigma. ¿Cómo podía una mujer de su talla, con un apellido que resonaba en los círculos más exclusivos de Salta, el apellido del poderoso empresario don Ricardo García, ser la madrina de un portero y su humilde novia? La pregunta flotaba en el aire, susurrada en miradas curiosas y susurros apenas disimulados. Lara, sin embargo, parecía ajena a estas preguntas. Su atención estaba fija en Emiliano. Lo vio bailar, reír, y luego, con un dolor en el corazón, vio cómo su sonrisa se desvanecía bajo el peso de las palabras no dichas y las miradas de desprecio. Vio el dolor silencioso en los ojos del portero, cómo intentaba proteger a Sofía de ese veneno social. Y al ver esto, una llama de determinación se encendió en su interior. Para la mayoría, Lara era simplemente la hija del millonario, una presencia ilustre que, por alguna razón desconocida, había aceptado la invitación. Pero lo que nadie sabía,
ni siquiera imaginaba, era que Lara García no estaba allí por casualidad ni por capricho. Su presencia era el resultado de una vieja promesa, una deuda de gratitud con su padre, don Ricardo, y que ahora estaba decidida a honrar. No era una simple espectadora. Era una pieza clave en un juego que aún no había comenzado. Un juego donde la justicia y la dignidad serían lo más importante. A medida que la humillación de Emiliano se profundizaba, Lara García, la misteriosa madrina, urdió un plan. Un plan que pronto desvelaría secretos, revelaría verdades y quizás cambiaría para siempre el destino de ese matrimonio y de todos los involucrados. La sala, antes llena de risas genuinas y la vibrante melodía de la guitarra, comenzó a verse invadida por una atmósfera pesada, casi palpable. Los invitados del edificio Las Rosas, aquellos que llegaron tarde y con aires de superioridad, ya no se conformaban con simplemente observar. Parecían tener una misión: desmantelar la alegría de Emiliano y Sofía, pieza por pieza. ¿Viste el pastel?, susurró una mujer agitando un abanico inexistente. Parece casero. ¡Qué falta de clase! Su comentario, aunque bajo, tenía el peso de un juicio, como si la simpleza fuera un crimen imperdonable. Otro, un joven remilgado que apenas había saludado a Emiliano en la puerta, rió abiertamente mientras señalaba la pista de baile, donde Sofía y Emiliano intentaban ignorar las miradas. Debe haberse gastado un año entero de sueldo en esto. Pobre hombre, no sabe lo que es vivir de verdad. Las palabras, como pequeñas agujas, le clavaron el alma a Emiliano. Sintió que le ardía el rostro, no de vergüenza por sus orígenes, sino de indignación ante la crueldad desenfrenada. Sofía, con su sensibilidad agudizada, percibía cada mirada, cada risa ahogada. Sus ojos, antes brillantes de felicidad, ahora se llenaban de lágrimas, y se aferró al brazo de Emiliano como si fuera su única ancla en un mar de desprecio. La humillación no se limitó a susurros. En un momento dado, uno de los residentes más antiguos del edificio, conocido por su arrogancia, se acercó a la mesa principal. Con una sonrisa forzada, le tendió la mano a Emiliano, pero con la mirada fija en Sofía. «Felicidades, Emiliano. Espero que tu esposa sepa que, incluso casado, tendrás que abrirnos la puerta todos los días. El trabajo es el trabajo, ¿no?» La frase, pronunciada con un tono de falsa cordialidad, fue un cruel recordatorio de la jerarquía que intentaba imponer, un intento de reducir a Emiliano a su rol, incluso en su día más sagrado. El aire se volvió denso. La música parecía haber perdido ritmo, y los pocos invitados de Emiliano, gente sencilla y bondadosa, sintieron la tensión, la injusticia. Quisieron intervenir, pero la fuerza del prejuicio, la barrera invisible del estatus social, los paralizó. Era como si una cortina de humo tóxica hubiera descendido sobre la fiesta, sofocando la alegría y dejando solo el amargo sabor de la discriminación. Emiliano, el hombre que siempre había enfrentado la vida con dignidad, se sentía acorralado. ¿Cómo proteger a su amada de tanta crueldad? ¿Cómo mantener viva la llama de la felicidad cuando tantos intentaban apagarla? Miró a Sofía. El brillo de sus lágrimas contenidas y un profundo dolor le oprimió el pecho. Pero en medio de esta tormenta de desdén, Lara García, su madrina, no solo observaba, la absorbía. Cada palabra, cada gesto, cada mirada de desprecio era una pieza más de información en su plan silencioso, un plan que comenzaba a tomar forma, impulsado por la injusticia que presenciaba. Lara García no era una mujer impulsiva. Cada movimiento, cada palabra, era cuidadosamente meditado, y su presencia en la boda de Emiliano no fue la excepción. Mientras las miradas de desprecio y los susurros maliciosos se intensificaban, no mostró ninguna emoción, pero su mente corría, conectando cabos, ajustando estrategias. Lo cierto era que Lara no era solo la hija del millonario, don Ricardo García. Era la heredera de un imperio, sí, pero también la guardiana de un recuerdo, de una deuda de gratitud que su padre le había confiado antes de partir.
Años atrás, cuando don Ricardo era apenas un joven inmigrante recién llegado a Salta, sin dinero y sin esperanza, fue un portero, un hombre sencillo y amable, quien le tendió la mano. Este portero, un señor mayor llamado Miguel, le ofreció un plato de comida, un lugar para dormir en la pequeña habitación frente a la puerta, y, lo más importante, palabras de aliento que reavivaron la llama de la esperanza en su corazón. Miguel no pidió nada a cambio, simplemente creyó en el potencial de ese joven soñador. Don Ricardo, con el tiempo, amasó su fortuna, pero nunca olvidó la generosidad de Miguel. Siempre le decía a Lara: «Hija, nunca olvides de dónde venimos, y si un día ves a alguien como Miguel, alguien que trabaja con dignidad y es humillado por ello, recuerda lo que hizo por mí. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres y en lo que haces por los demás». Miguel, el portero que ayudaba a don Ricardo, era el padre de Emiliano. Lara había descubierto la conexión hacía unos meses, cuando Emiliano empezó a trabajar en el mismo edificio donde su padre había construido su primera oficina. Lo observaba, viendo en él la misma dignidad y amabilidad que su padre describía en Miguel. Cuando se enteró del matrimonio y de cómo algunos de los residentes más snobs del edificio planeaban darle una lección al portero por atreverse a casarse con una mujer de baja posición social, una furia fría se apoderó de ella. No podía permitir que la historia se repitiera, que la bondad fuera pisoteada por los prejuicios. El plan de Lara no era solo defender a Emiliano, era honrar la memoria de su padre y la dignidad de cada Miguel y Emiliano del mundo. Se había acercado a Sofía, la novia, con el pretexto de ofrecerle ayuda con los preparativos, ganándose su confianza y asegurándose así su puesto como madrina. Era la posición perfecta para observar, comprender la dinámica y, en el momento oportuno, actuar. Su plan era complejo, multifacético y requeriría valentía y precisión. No se trataba de venganza, sino de una lección. Una lección sobre el respeto, sobre el verdadero valor de las personas y sobre cómo la dignidad no se mide por el saldo bancario, sino por la integridad del carácter. Mientras los maliciosos invitados seguían escupiendo su veneno, Lara García, la misteriosa madrina, sintió que el momento de llevar a cabo su plan se acercaba cada vez más. La humillación de Emiliano fue el detonante, pero la justicia sería su recompensa. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido cuando el padre de Sofía, un hombre sencillo de pocas palabras, pero de gran corazón, se levantó para brindar. Su voz, ya entrecortada por la emoción al ver a su hija casada, fue interrumpida repentinamente por una risa sonora y desdeñosa proveniente de la mesa de los invitados especiales del edificio Las Rosas. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Un discurso del suegro del portero? Espero que no nos cuente las maravillas de una vida sin lujos», se burló uno de los residentes, un hombre corpulento con un cigarro en la mano, sin molestarse en ocultar su tono burlón. Otros en su mesa rieron, algunos incluso aplaudieron con ironía. El padre de Sofía, ya con lágrimas en los ojos, sintió que su rostro palidecía. Se le quebró la voz y se sentó lentamente, con la copa de champán aún levantada, pero ahora temblando en sus manos. La dignidad de un padre, la alegría de un momento único, se desmoronaba ante los ojos de todos. Emiliano sintió una punzada en el pecho, más dolorosa que cualquier humillación personal. Ver el dolor en el rostro de su suegro, la mirada de vergüenza de Sofía, era insoportable. Se puso de pie, con los puños apretados, el rostro enrojecido por la rabia y la impotencia. Quería gritar, quería defender a su familia, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. ¿Qué podía él, un portero, decir o hacer contra la arrogancia de alguien que se creía superior a todos? Sofía, percibiendo la furia contenida de Emiliano, lo agarró con fuerza del brazo. «No, mi amor», susurró, con lágrimas finalmente corriendo por su rostro. «No vale la pena». Pero el dolor en sus ojos reflejaba el dolor que sentía Emiliano.
El sueño de una boda perfecta, de un día de pura felicidad, se había hecho añicos. El altar, que una vez representó su sagrada unión, ahora parecía el escenario de una ejecución pública de sus sentimientos. Los invitados de Emiliano y Sofía, quienes realmente los amaban, presenciaron la escena con pesar. Algunos intentaron apartar la mirada, otros murmuraron palabras de consuelo, pero nadie se atrevió a confrontar a los atacantes. El poder del dinero y el estatus social parecía haber silenciado a todos, creando un vacío de cobardía e indiferencia alrededor de la pareja. Emiliano, desconsolado, se sintió pequeño, invisible, tal como quienes lo humillaron querían que se sintiera. Miró a Sofía, el vestido blanco que ahora parecía pesado, el velo que no podía ocultar la tristeza en sus ojos. En ese momento, la alegría del sí había sido reemplazada por la amargura del ¿por qué? Pero en medio de esta escena desoladora, Lara García, sentada en su escritorio, no apartó la mirada. Sus ojos, antes meramente observadores, ahora ardían con una fría determinación. La humillación había llegado a un punto insoportable. El plan, urdido en silencio, estaba a punto de desmoronarse. El corazón roto de Emiliano sería el detonante del cambio inesperado. Lara García no era una simple observadora pasiva. Cada risa desdeñosa, cada comentario sarcástico, cada lágrima contenida de Sofía y cada expresión de dolor en el rostro de Emiliano eran absorbidos por ella como piezas de un rompecabezas macabro. Vio al padre de Sofía encogerse, con su dignidad herida, y sintió la ira hervir en su pecho. Esto no era una boda. Era un escenario para lo peor de la humanidad, donde la arrogancia y los prejuicios se deleitaban humillando a los más vulnerables. Sus ojos recorrieron la habitación, registrando la cobardía de quienes permanecieron en silencio, la indiferencia de quienes fingieron no ver y la crueldad flagrante de los atacantes. Observó cómo Emiliano, a pesar de su evidente dolor, intentó proteger a Sofía, un gesto de amor y resiliencia que contrastaba marcadamente con la mezquindad que lo rodeaba. Este hombre, el hijo de Miguel, el portero que había salvado a su padre, estaba siendo tratado como basura en su propio día de gloria. Lara sintió el recuerdo de su padre, don Ricardo, resonar en su mente. La verdadera riqueza no reside en lo que tienes, sino en quién eres y en lo que haces por los demás. Las palabras de don Ricardo nunca le habían sonado tan ciertas, tan urgentes. Se había prometido a sí misma que honraría esa lección, y había llegado el momento de actuar. Ya no se trataba de un plan, sino de justicia. Observaba a los abusadores, aquellos que se autodenominaban sociedad, con una mezcla de desprecio y lástima. Eran ricos, pero pobres de espíritu. Sus vidas, probablemente carentes de sentido, los llevaban a buscar validación en el menosprecio de los demás. Lara conocía bien a estos tipos, creció entre ellos, pero nunca se dejó manchar por su superficialidad. La decisión se tomó en un instante, un destello de claridad en medio del caos emocional. Ya no habría más esperas ni más contemplaciones. Esta boda, que se había convertido en un espectáculo de humillación, sería ahora el escenario de un punto de inflexión. Lara no era solo la dama de honor, era la guardiana de la dignidad, la ejecutora de una antigua promesa y la voz que se alzaría contra la injusticia. Con una calma que rozaba la frialdad, se levantó de la silla. Sus ojos, antes meramente vigilantes, ahora brillaban con una determinación inquebrantable. La sala, sumida en la tensión y la incomodidad, aún no lo sabía. Pero la misteriosa madrina estaba a punto de revelar no solo un plan, sino una verdad que conmocionaría a todos y redefiniría el significado de la riqueza y el respeto. El juego estaba a punto de cambiar, y Lara García sería la jugadora más inesperada. El bullicio en la sala, alimentado por comentarios virulentos y una tensión creciente, se vio interrumpido de repente. No por un grito ni por una discusión acalorada, sino por una voz. Una voz serena pero firme que se alzó por encima del caos, cortando el aire como una cuchilla afilada.
Discúlpame, por favor. Todas las miradas se posaron en Lara García. Estaba de pie junto a la mesa principal, con una copa de champán en la mano. No había ira en su expresión, sino una autoridad incuestionable que silenciaba incluso al más insolente. El hombre del puro, que momentos antes se había burlado del padre de Sofía, tragó saliva con dificultad, y la sonrisa arrogante se desvaneció de sus labios. Parece que la celebración de la unión de Emiliano y Sofía es peculiar, comenzó Lara con voz clara. No alzó la voz, pero cada palabra parecía tener un peso invisible. Peculiar, sí, porque en lugar de brindar por el amor y la felicidad, algunos aquí parecen más interesados en exhibir su propia pequeñez. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Las palabras de Lara, pronunciadas con tanta calma, fueron más impactantes que cualquier arrebato de ira. No señaló directamente a nadie, pero la verdad de sus palabras impactó profundamente a los atacantes, quienes se removieron incómodos en sus sillas. «Soy Lara García, dama de honor», continuó, haciendo una pausa dramática, «y para quienes parecen haberlo olvidado, una boda es un momento sagrado, un momento de unidad, de respeto, de celebración de la dignidad humana. No es un escenario para exhibiciones de prejuicios ni humillaciones». Emiliano y Sofía, hasta entonces paralizados por el dolor y la vergüenza, miraron a Lara con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Quién era esta mujer, que hablaba con tanta convicción, que se atrevía a desafiar el poder de quienes los oprimían? Lara se volvió entonces hacia la mesa de residentes del edificio Las Rosas. Su mirada, antes meramente observadora, ahora se fijaba en ellos con una intensidad que los hacía apartar la mirada. «Es curioso», dijo con una leve sonrisa irónica, «cómo algunos de ustedes, que viven en casas tan grandes, parecen tener corazones tan pequeños. Olvidan que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados ni en cuentas bancarias, sino en la capacidad de ser humano, de respetar a los demás, de celebrar la felicidad ajena sin envidia ni desprecio». El silencio en la sala era casi absoluto. La voz de Lara, aunque serena, había roto no solo el silencio, sino también la barrera de la arrogancia. Los humilladores, acostumbrados a dictar las reglas y a ser temidos, estaban ahora desquiciados, confrontados por una autoridad moral que no esperaban. La misteriosa madrina no estaba allí para luchar, sino para restablecer el orden, para recordarles a todos el verdadero significado de ese día. Y apenas estaba empezando. El silencio en la sala era tan denso que se podía oír el latido de su propio corazón. Todos tenían la mirada fija en Lara García, quien, con semblante digno y sereno, seguía hablando. Había desestabilizado a los atacantes con su autoridad moral, pero el verdadero punto de inflexión aún estaba por llegar. «Entiendo que a algunos les sorprenda mi presencia», comenzó Lara con una voz nítida. «Después de todo, soy la hija de don Ricardo García, y Emiliano es el portero del edificio donde residen muchos de ustedes. Una conexión, a primera vista, improbable para algunos, ¿no?». Lanzó una mirada significativa a la mesa de residentes, que ahora parecían encogidos en sus asientos. «Pero la vida, queridos míos, está llena de ironías e historias que se entrelazan de maneras que el dinero y el estatus social jamás podrían predecir», continuó con un tono más personal, casi narrativo. «Hace muchos años mi padre, don Ricardo, llegó a Salta sin nada. Un joven inmigrante con grandes sueños, pero con los bolsillos vacíos y el estómago revuelto. Enfrentó el hambre, el frío y la indiferencia de muchos. Pero hubo un hombre que, en medio de tanta adversidad, extendió su mano». Lara hizo una pausa, con la mirada fija en Emiliano, quien escuchaba con la boca entreabierta, con una punzada de reconocimiento comenzando a asomar en su mirada. Sofía, a su lado, le apretó la mano, presentiendo que algo grandioso estaba a punto de suceder. «Este hombre», continuó Lara, «era portero, un hombre sencillo con un gran corazón, que le ofreció a mi padre un plato de comida, un lugar para dormir en el cuartito junto a la puerta y, lo más importante, la esperanza de que vendrían días mejores. No pidió nada a cambio,
Simplemente creía en el potencial de un desconocido. Este hombre se llamaba Miguel. Un escalofrío recorrió la habitación. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Miguel, su padre, el que siempre le había enseñado sobre la dignidad y la bondad. Mi padre nunca olvidó la generosidad de Miguel, declaró Lara, con la voz ahora cargada de genuina emoción. Siempre me decía que la verdadera riqueza no reside en lo que uno tiene, sino en quién es uno y en lo que hace por los demás. Y me pidió, antes de irse, que nunca olvidara honrar esta deuda de gratitud, que protegiera a quienes, como Miguel, trabajan con dignidad y son humillados por ello. Luego miró directamente a Emiliano, con una suave sonrisa en los labios. Emiliano, eres hijo de Miguel, y yo, Lara García, estoy aquí hoy no solo como madrina de tu esposa, sino como la guardiana de una promesa de que la dignidad y la bondad de tu padre y las tuyas propias jamás serán pisoteadas por la arrogancia y los prejuicios. La revelación cayó como un rayo. Los residentes del edificio Las Rosas, antes tan orgullosos, ahora estaban pálidos y conmocionados. La hija del poderoso don Ricardo García estaba allí por una razón mucho más profunda de la que hubieran imaginado, y esta razón los expuso en su más pura hipocresía. Aquella boda, que habían intentado transformar en un espectáculo de humillación, se había convertido de repente en un escenario para la verdad, donde el pasado se encontraba con el presente para reescribir el futuro. El cambio fue total, y la justicia, que parecía tan lejana, comenzaba a manifestarse de forma abrumadora. La revelación de Lara García impactó la sala como un trueno en el cielo azul. Los residentes del edificio Las Rosas, antes tan seguros de su superioridad, ahora se retorcían en sus asientos, pálidos y con la mirada apartada de las miradas de desaprobación que los asaltaban. La máscara de arrogancia había caído, dejando al descubierto la vergüenza y el bochorno. El hombre del puro, que se había burlado del padre de Sofía, intentó murmurar algo, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Emiliano, por otro lado, sintió una oleada de calor en el pecho. No era ira, sino una mezcla abrumadora de gratitud y orgullo. Su padre, Miguel, el humilde portero, había sido un héroe para don Ricardo García, el hombre que construyó un imperio. Y ahora, la hija de ese imperio estaba allí, defendiendo la dignidad de su hijo, honrando su memoria. Las lágrimas que antes eran de tristeza, ahora se llenaban de una profunda y redentora emoción. Sofía, a su lado, le apretó la mano con fuerza, con una sonrisa de alivio y admiración floreciendo en su rostro. Lara, con la misma calma con la que inició su discurso, continuó. Mi padre siempre me enseñó que la verdadera medida de un hombre no es su cuenta bancaria, sino su carácter. Y el carácter de Emiliano, como el de su padre, es una riqueza que ningún dinero puede comprar. Hizo una pausa para que sus palabras resonaran. Quienes hoy intentaron humillar a esta pareja, por sus orígenes o su profesión, deberían preguntarse, ¿cuál es el verdadero valor de sus vidas si se basan en el desprecio de los demás? El ambiente en el salón comenzó a cambiar. Los invitados de Emiliano y Sofía, que antes se sentían acorralados, alzaron la vista, con los ojos brillando de nuevo con orgullo. La guitarra y el bombo, que habían enmudecido, volvieron a sonar, pero esta vez con una melodía más fuerte y vibrante, como si la música celebrara no solo la boda, sino la victoria de la dignidad. Algunos residentes del edificio, visiblemente conmocionados, comenzaron a levantarse y marcharse discretamente, incapaces de soportar el peso de la verdad. Otros, quienes quizá no habían participado activamente en la humillación, pero habían permanecido en silencio, se acercaron a Emiliano y Sofía para ofrecerles sus sinceras disculpas y sus mejores deseos. El matrimonio, que parecía condenado a la tristeza, renació, purificado por la intervención de Lara. Lara volvió a alzar su copa, pero esta vez con una cálida sonrisa. Emiliano y Sofía, dijo, mirando directamente a la pareja, que su unión nos recuerde a todos que el amor, la dignidad y el respeto
son los pilares de una vida verdaderamente plena. Que su felicidad sea tan inmensa como la bondad que los trajo aquí. La sala estalló en aplausos. No eran aplausos de vergüenza, sino de celebración, de reconocimiento. El matrimonio de Emiliano y Sofía había sido rescatado, y con él, la fe en la justicia y la capacidad humana de redención. Ese día, que comenzó como una pesadilla, se transformaba en una historia de redención, un testimonio de que la verdad, dicha con valentía, tiene el poder de transformar corazones y reescribir destinos. La boda de Emiliano y Sofía, que casi se vio empañada por la mezquindad, se convirtió en un evento memorable, no solo por la celebración del amor, sino por la poderosa lección de humanidad que allí se desarrolló. La intervención de Lara García no fue un simple acto de defensa, fue un catalizador, una chispa que encendió la reflexión y el cambio en los corazones de muchos de los presentes. En los días siguientes, la historia de Emiliano, Sofía y Lara García resonó por toda Salta, no solo en círculos sociales, sino también en conversaciones callejeras, en mercados y en hogares. La valentía de Lara, al denunciar la hipocresía y la dignidad de Emiliano, al soportar la humillación, se volvieron icónicas. El nombre de Miguel, el amable portero, fue rescatado del olvido, y su historia de generosidad hacia don Ricardo García inspiró a muchos a replantearse sus propios valores. El edificio Las Rosas, otrora un bastión de arrogancia para algunos de sus residentes, comenzó a sentir el peso de la opinión pública. Algunos de los agresores más acérrimos de Emiliano, avergonzados y confrontados con la verdad, se mudaron o comenzaron a tratar al portero con un respeto que nunca antes le habían mostrado. Otros, que antes habían permanecido en silencio, encontraron una voz para abogar por la justicia y la empatía en sus propias vidas. Ese día no solo cambió el matrimonio de Emiliano, cambió la percepción de la comunidad sobre lo que realmente importa. Lara, por su parte, no buscaba reconocimiento ni elogios. Su satisfacción residía en ver restaurada su dignidad y renovada la esperanza. Se hizo amiga íntima de Emiliano y Sofía, acompañándolos en su camino y ofreciéndoles un apoyo discreto pero constante. La conexión entre las familias, iniciada por un simple gesto de bondad de Miguel, floreció en una profunda amistad, demostrando que los lazos humanos más fuertes se forjan con respeto y gratitud, no con dinero ni estatus. La historia de Emiliano y Lara se convirtió en un poderoso recordatorio de que la bondad, a menudo invisible, tiene el poder de crear un legado duradero. Demostró que la verdadera transformación no proviene de grandes gestos de poder, sino de actos de valentía moral, de defender lo correcto, incluso cuando es difícil, y que la esperanza, incluso en las situaciones más difíciles, puede reavivarse con una voz que se niega a ser silenciada por la injusticia. Esa boda, que comenzó con lágrimas de dolor, terminó con lágrimas de alegría y un nuevo amanecer, no solo para Emiliano y Sofía, sino para todos los que presenciaron el poder de un gesto de humanidad. La fe en la humanidad, tan conmocionada por la crueldad, se restableció, y la creencia de que la justicia, de alguna manera, siempre encuentra su camino, se reafirmó, ahora con un nuevo significado. Para la joven pareja, la vida nunca volvió a ser la misma. Ese día no solo marcó el inicio de su unión, sino el inicio de una nueva etapa, donde la dignidad y el respeto se reafirmaron inquebrantablemente. Emiliano, quien antes era un portero que se enorgullecía de su trabajo pero sentía el peso de los prejuicios, ahora caminaba con una postura aún más erguida. La historia de su padre, Miguel, y la intervención de Lara García le infundieron nuevas fuerzas. Continuó su trabajo con la misma dedicación, pero ahora con la certeza de que su valor no dependía de la aprobación de los demás. Sofía, a su lado, floreció. El dolor de la humillación se transformó en una cicatriz de fortaleza, y ella se convirtió en una mujer aún más resiliente, inspirando a todos con su gracia y su sonrisa, ahora genuinamente libre.
La amistad con Lara García se profundizó. Lejos del foco de atención, Lara mantuvo una presencia discreta pero esencial. No ofreció dinero ni privilegios, sino oportunidades y apoyo para que Emiliano y Sofía pudieran construir sus propios sueños, basándose en sus propios méritos. La familia García, a través de Lara, creó un fondo para apoyar a jóvenes talentos de orígenes humildes de Salta en honor a Miguel, el portero que una vez creyó en don Ricardo. La ciudad de Salta, a su vez, se vio conmovida por la historia. La historia de la boda de Emiliano y Sofía se convirtió en una fábula moderna, contada una y otra vez, un recordatorio constante de que la verdadera grandeza reside en la humildad, la empatía y la valentía para defender lo justo. Pequeños actos de bondad, antes invisibles, cobraron un nuevo valor, y la solidaridad comenzó a florecer en lugares inesperados. Emiliano y Sofía construyeron su hogar con el amor como cimiento y el recuerdo de ese día como guía. Aprendieron que la vida está llena de desafíos, pero que la fe en la humanidad, la resiliencia y la capacidad de perdonar son las mejores herramientas para superarlos. Sus hijos, que algún día vendrían, crecerían escuchando la historia de cómo el amor y la dignidad prevalecieron sobre los prejuicios, y cómo un solo acto de valentía puede cambiar el curso de muchas vidas. La historia de El portero humillado y el plan de la madrina millonaria no trata solo de un matrimonio rescatado, sino de la eterna batalla entre la luz y la sombra, entre la bondad y la maldad. Invita a la reflexión. ¿Qué valoramos realmente? ¿Qué estamos dispuestos a defender? Y sobre todo, es un mensaje de esperanza. Una esperanza de que, incluso en las situaciones más difíciles, la humanidad puede levantarse, transformarse y, finalmente, encontrar un nuevo amanecer, donde el respeto y la empatía guíen cada paso.